Continuamos entonces con la parte número 2 de la fisiopatología del asma. Nos habíamos quedado en la participación de las diferentes mediadores y células inflamatorias que intervienen en la fisiopatología del asma. Y ahora vamos a hablar cuál es el papel, porque se ha oído mencionar muchísimo sobre el papel de la inmunoglobulina E en el asma. Incluso yo les decía al principio de la clase que la inmunoglobulina E sirvió en algún momento determinado para clasificar el asma atópica y no atópica, de acuerdo a la presencia de la IgE o no dentro de los niveles séricos de los pacientes con asma, y que de aquí también derivaba también otras definiciones como del asma extrínseca e intrínseca, que vienen siendo prácticamente lo mismo que la atópica o no atópica, pero que, como les mencionaba también, últimamente ya no son términos que se suelen utilizar dentro de la clínica del asma. Eh, Alrededor de 1967, que es cuando se descubrió la inmunoglobulina E, esta ha venido teniendo cada vez un papel más importante, sobre todo en la participación de cualquier tipo de enfermedad alérgica, incluyendo la del asma y incluye también la de la rinitis alérgica. Actualmente la IgE se considera que actúa como parte de una red de proteínas que incluyen una serie de receptores, de los cuales cobran más importancia dos tipos de receptores. El receptor de alta afinidad de la IgE, que se denomina FcERI, y el receptor de baja afinidad de la inmunoglobulina E, que lo van a encontrar con las siglas CD23. El receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E, por sus siglas FcRI, se va a expresar en los basófilos y en los mastocitos, así como en las células presentadoras de antígenos, en los monocitos eosinófilos y en algunas células del músculo liso también. Se encuentra la inmunoglobulina E predominantemente en las mucosas, y siendo entonces una de las primeras moléculas de defensa de un patógeno cuando entra a invadir o entra en contacto con estas mucosas. La inmunoglobulina E se dice que puede ser localmente sintetizada en la vía aérea, e incluso cuando se realizan lavados broncoalveolares a nivel diagnóstico en patologías respiratorias, podemos encontrar gran cantidad de inmunoglobulina E en las vías aéreas de los pacientes asmáticos. En el asma, las poblaciones, sabemos, de las células B y de las células plasmáticas de las mucosas del tracto respiratorio también están muy seleccionadas y con muchas cantidades de inmunoglobulina E. En la respuesta alérgica, cuando hay un entrecruzamiento entre el receptor de alta afinidad, como decíamos, el FcRI, y la inmunoglobulina E sobre la superficie de los mastocitos, a consecuencia de la unión de los alergenos, entonces esto nos va a llevar a la degranulación de los mastocitos y a la síntesis de una serie de mediadores inflamatorios que van a inducir el reclutamiento de otras células inflamatorias que se llegan o que van a llamar o van a llegar hasta donde se encuentra el alergeno. La unión de la inmunoglobulina E con el receptor FcRI, que sabemos que es el receptor de alta afinidad sobre la superficie de las células, resulta en un procesamiento y en lo que se llama la presentación del alergeno a linfocitos T especializados, que en este caso del asma serían las TH2, que habíamos hablado en la parte 1, que son las que predominan en el paciente asmático y que participan entonces regulando la respuesta inmunitaria adaptativa. Como vimos anteriormente, ¿verdad? También hay la participación de ciertas citocinas, la 4, la 13, la 5, pero en este caso la 4 y la 13, secretadas gracias a las células, a los linfocitos TH2 especializados, van a inducir a la vez la expresión de más inmunoglobulina C. En este sentido, los niveles de la inmunoglobulina E en el asma se van a correlacionar positivamente con la presencia de los síntomas, es decir, a más inmunoglobulina E que tenga el paciente asmático, más floridos van a ser o más intensos van a ser el cuadro clínico que presenta el paciente asmático, y por lo tanto vamos a tener más respuesta con hiperreactividad bronquial, vamos a tener más eosinofilia, y esto se va a concordar con las crisis agudas o las exacerbaciones asmáticas que puedan tener estos pacientes.
Las características al final del proceso inflamatorio en el asma, podemos decir de todo lo que ya hemos venido hablando desde la parte uno de la clase, que la inflamación en las vías aéreas va a contribuir entonces al broncoespasmo que se va a presentar principalmente en los cuadros de exacerbaciones del asma. No se nos olvide y dos cosas bien importantes. Lo primero es que el asma es un proceso inflamatorio crónico. Y segundo, que a pesar que es una patología respiratoria crónico, no es que el paciente va a permanecer siempre con un cuadro inflamatorio, sino que él va a presentar crisis o exacerbaciones de este cuadro crónico o de esta fisiopatología que hemos visto, donde se produce una respuesta anormal a los alergenos, pero que no se va a ver evidenciada permanentemente en el paciente, sino que va a ser por periodos o por crisis. La inflamación puede ser eosinofílica en la mayoría de ocasiones gracias a la participación de linfocitos especializados, que lo hemos repetido muchas veces, que son los TH2, que van a favorecer además la síntesis de inmunoglobulinas E específicas. También la inflamación puede ser causada por otras linfocitos T, los NK o natural killer, o las células innatas linfoides tipo 2, que por mecanismos que no tienen nada que ver con la inmunoglobulina E, pueden causar también inflamación ante la presencia de estímulos que no son los mismos que nos producen la cantidad o la síntesis de inmunoglobulina E. También vamos a obtener o vamos a observar, mejor dicho, en el proceso inflamatorio del asma, inflamación de la mucosa respiratoria que puede llegar desde la tráquea hasta incluso los bronquios terminales y que generalmente el proceso inflamatorio va a predominar en el paciente asmático más en los bronquios en las que se van a llamar las vías aéreas cartilaginosas. Sin embargo, puede haber inflamación desde la tráquea hasta los bronquiolos, pero repito, la predominio del proceso inflamatorio donde se va a ver más este proceso es en los bronquios de las vías aéreas cartilaginosas. Asimismo, el patrón de inflamación en el asma es igual al de las enfermedades alérgicas. Aparecen células inflamatorias similares a las observadas en la mucosa nasal en la rinitis y además es un cuadro crónico donde, como decimos y repetimos, la inflamación va a persistir durante varios años en muchos de los enfermos. Hemos también estado mencionando durante toda la clase el término hiperreactividad bronquial. Hiperreactividad bronquial no es lo mismo que asma y aquí es donde lo vamos a diferenciar. El trastorno fundamental en el asma es la hiperreactividad de las vías aéreas, que en algunos casos puede, en la mayoría, que es lo que se ha estudiado, está determinada genéticamente, se considera un hallazgo persistente y que es constante en todos los pacientes asmáticos. Es decir, el asma, el trastorno funcional principal es una hiperreactividad de las vías aéreas. Pero ojo con esto, no todos los que son hiperreactividad o que son hiperreactores bronquiales, como lo hemos conocido o lo hemos escuchado más de alguna vez, son asmáticos. Que quede bien claro, o sea, tú puedes tener una respuesta exagerada a ciertos estímulos determinados y darte cierta sintomatología respiratoria transitoria, pero eso no te va a convertir en un paciente asmático, que quede claro. Sin embargo, todos los asmáticos sí suelen ser hiperreactores bronquiales. Que quede claro este axioma para que no vayamos a confundir que todos los pacientes que son hiperreactores bronquiales son asmáticos. No es así. La hiperreactividad bronquial también pueden presentarla a otros pacientes, como por ejemplo otras patologías como la fiebre del heno, pacientes con fibrosis quística, pacientes con cuadros de bronquitis crónica en el caso de POC e incluso algunas personas con otras enfermedades respiratorias que pueden generar esta respuesta aumentada en ciertos momentos de los cuadros clínicos. También puede aparecer la hiperreactividad bronquial de forma transitoria a través o en el momento en que puedan ocurrir algunas infecciones respiratorias agudas o cuando hay grandes exposiciones o exposiciones especiales a ciertos irritantes o alergenos. El signo entonces específico de la inflamación de las vías respiratorias que acompaña en el asma no es más que la hiperreactividad de las vías respiratorias. Repetimos, ¿qué es la hiperreactividad bronquial? Es un estrechamiento exagerado de las vías aéreas ante un estímulo determinado.
Volvemos y reafirmamos lo que habíamos dicho anteriormente. No todos los pacientes hiperreactores bronquiales son asmáticos, pero sí todos los asmáticos van a realizar una hiperreactividad bronquial. La presencia de inflamación, entonces, que va a ocasionar este estrechamiento de las vías bronquiales ante un estímulo determinado, va a ocasionar que el músculo liso se vuelva inestable, va a responder de forma exagerada ante estímulos diversos, puede ser el aire frío, puede ser el ejercicio, el estrés, la inhalación de soluciones hipotónicas, el consumo de agonistas colinérgicos o la misma histamina, que nos va a hacer que haya una respuesta exagerada y va a producir entonces al final una disminución del calibre bronquial, la broncoconstricción, que va a dificultar evidentemente el paso del aire. Esta mayor sensibilidad que presenta el músculo liso, entonces se le va a denominar hiperreactividad bronquial, que es un rasgo característico del asma. Otra cosa importante es que la hiperreactividad bronquial no es un rasgo permanente, sino que es un rasgo o es un fenómeno reversible y que es la anomalía, se considera la anomalía funcional del asma y que guarda una relación directa con la obstrucción variable del flujo del aire. Una vez el paciente esté medicado o tratado ante un cuadro de hiperreactividad bronquial, este puede ceder y nuevamente los bronquios pueden volver a su estado normal sin que se conviertan en un cuadro de broncoconstricción. Aquí tenemos este esquema donde nosotros podemos evidenciar los alergenos o sensibilizantes o incluso virus, porque mencionábamos que pueden haber patologías infecciosas en los cuales nos pueden desencadenar una hiperreacción bronquial. Esto nos va a llevar a un proceso inflamatorio, a una bronquitis eosinofílica crónica, y esto va a ser la responsable de los síntomas que presenta el paciente. Esta inflamación con bronquitis eosinofílica crónica nos va a generar una hiperreactividad, la respuesta aumentada, exagerada de las vías respiratorias, que nos va a hacer responsable junto con el proceso fisiopatológico, tanto de la sintomatología como de los elementos desencadenantes, como los alergenos ejercicios, que al mismo tiempo te van a volver a causar esta reacción. Estamos claros en los tos, las sibilancias, la sensación de opresión y la disnea, que ya vamos a ver más adelante, que son los síntomas principales que afectan al asma. Aquí tenemos, hablábamos al un principio de la clase de que hay factores desencadenantes y diferentes mecanismos fisiopatológicos que pueden presentarse en un paciente con asma dependiendo del factor desencadenante al cual esté el paciente expuesto. Por ejemplo, algunos tipos de alergenos normalmente causan fisiopatológicamente una respuesta a través de la inmunidad de los linfocitos TH2, algunos TH1 y TH17 que no se ve mucho en el paciente con asma. Esto de TH1 y TH17 lo vamos a ver en clase, se ve más en el paciente con EPOC y menos en el paciente con asma, más en el paciente con TH2. Las infecciones pueden desencadenar mecanismos fisiopatológicos con la presencia de células innatas como interleucinas 1, 2 y 3 y algunos contaminantes como los ROS, ¿verdad? O los oxidantes, los natural, los factores de necrosis también pueden aparecer ante la presencia de contaminantes. Los irritantes de la mucosa pueden dar un aumento del tolo colinérgico, el frío, el dolor puede activar, ¿verdad? Estas sustancias que se llaman Transient Receptor Potential Cation Channel y algo otros como el estrés agudo o crónico en algún momento determinado pueden incluso activar algunos como el cortisol, ¿verdad? La hormona adenocorticotrópica, ¿verdad? Y también pueden incluso activar algunas otras hormonas del sistema suprarrenal que pueden llegar en algún momento a intervenir en el paciente asmático. La respuesta inflamatoria entonces va a producir algunos efectos en las células destinatarias de la vía respiratoria. No se les olvide, el asma es una entidad con una inflamación continua y una reparación también continua que va a ocurrir de una forma simultánea. A la vez que tenemos una respuesta inflamatoria, el organismo va a tratar de reparar también todos los efectos de esa misma respuesta inflamatoria y que esta misma respuesta inflamatoria va a producir todos los cambios fisiopatológicos característicos propios del asma.
Dentro de los efectos de la inflamación podemos mencionar que el desprendimiento del epitelio de las vías respiratorias es un factor importante que puede contribuir a la hiperreactividad bronquial y que explicaría de alguna manera cómo el paciente asmático puede estar expuesto puede generar esta respuesta gracias a sustancias como el ozono, infecciones virales, sensibilizantes químicos, exposición a alergenos que en algún momento van a contribuir a la génesis del asma, dando el principio una hiperreactividad bronquial y que está acompañada de un desprendimiento del epitelio. También debemos de considerar que todos los pacientes asmáticos van a tener una membrana basal engrosada a causa de fibrosis subepitelial y esta, además del engrosamiento, vamos a encontrar almacenamiento de colágenos tipo 3 y 5 debajo de estas membranas y además vamos a tener como efectos de la inflamación hiperplasia de células mucosas y también hipersecreción de moco gracias a la producción de interleucinas 4 y 3. Otro de los efectos de la inflamación en el paciente asmático es la hipertrofia y la hiperplasia características en la musculatura lisa, ¿verdad? Del epitelio bronquial y que gracias a que los mediadores de inflamación modulan algunos conductos iónicos que regulan el potencial de membrana, entonces tratan de compensar este efecto de la inflamación causado por la misma cantidad de mediadores inflamatorios. La secreción excesiva de moco también va a contribuir a tapones viscosos que van a generar mucho más obstrucción de las vías respiratorias en los pacientes asmáticos y que incluso puede llegar a condicionar una muerte por cuadros o crisis asmáticas severas. En este cuadro, fíjense bien, tenemos un poco del resumen, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando de la fisiopatología del asma. Tenemos la exposición ante un alergeno. Aquí les ponía el ejemplo en este cuadrito, el polen. El polen entra en contacto con una mucosa de revestimiento que va a hacer que se activen las células, los linfocitos TH2 y además va a haber un cambio, ¿verdad? O una producción importante de las inmunoglobulinas C más que de células B y luego esta producción de IgE va a hacer que se unan a los receptores de alta afinidad, que es lo que hablábamos anteriormente, en donde van a unirse en las células cebadas. Esto va a generar una exposición repetida al alergeno, la activación de estas células va a generar la liberación de mediadores que pueden ser aminas vasoactivas o citocinas. De esto ya hemos hablado, como por ejemplo, la reacción que damos de hipersensibilidad inmediata, que es cuando inmediatamente, acuérdense, hipersensibilidad inmediata es cuando generamos una respuesta valga la redundancia, inmediata después de la exposición repetida a un alergeno y luego también la producción de citocinas que generalmente ya se dan un poquito en fases más tardías que incluso puedes llegar a ser horas, 8 horas hasta después de la exposición repetida a un alergeno. Y por otro lado, tenemos aquí que tenemos un antígeno, una respuesta, una presentación de un antígeno, una respuesta de la inmunoglobulina E, la unión del receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E y que va, como decíamos al principio de la clase, a provocar la desgranulación de los mastocitos y la desgranulación lo que va a crear es la producción de sustancias que están dentro de ellos como histamina, proteasas, factores quimiotácticos y además también la presencia de este antígeno va a producir el contacto o la activación de fosfolípidos de membrana como el ácido araquidónico, ¿verdad? Que van a ser responsables de la producción de los leucotrienos y las prostaglandinas D2 y esto va a constituir lo que se llama una respuesta inmediata que se va a evidenciar con una vasodilatación, con fugas vasculares, con espasmo del músculo liso. Y después una fase tardía, gracias a las citocinas segregadas, ¿verdad? Donde va a haber infiltración de leucocitos, ya daños epiteliales, ya un cuadro más de broncoespasmo, y aquí es en donde damos entonces todas las dos partes de lo que ocurre en la fisiopatología del asma. Yo les recomendaría
que estudiaran bien estos esquemas, los esquemas y las imágenes que ponemos en las clases, o por lo menos en las mías. No los pongo por gusto, sino que en muchas ocasiones de estos esquemas es que nosotros sacamos las preguntas de los exámenes, las preguntas de los parciales, así que les sugeriría que los esquemas al final nos sirven como un material, como un refuerzo de apoyo de lo que hemos estado hablando durante toda la clase. Aquí tenemos también otro esquema donde hablamos de la fase crónica de la inflamación de la vía aérea del asma inducida por alergenos. Es casi básicamente lo mismo, pero lo hemos mezclado. Aquí básicamente se mezclan, ¿verdad? Y donde vemos que hay una exposición persistente y repetitiva de los alergenos que actúan en todo el epitelio bronquial de la vía aérea, y a partir de aquí van a empezar también, valga la redundancia, a actuar un montón de células del sistema inmune, del sistema adaptativo, que van a producir cambios importantes en el engrosamiento de las paredes de la vía aérea. Y aquí incluye no solo el epitelio, sino que también incluye cambios en la lámina reticular, en la submucosa, en todo lo que es el músculo liso, que es lo que va a generar todas las manifestaciones clínicas que el paciente tiene. Aquí tenemos el alergeno, ¿verdad? Tenemos todos los cambios que van creando la metoplasia de las células calciformes, también en la vía aérea el incremento de la producción de moco, y cuáles son los responsables y cómo se van produciendo. Miren, toda la serie de interleucinas, los engrosamientos de las láminas. Aquí ya vienen otros efectos un poco más tardíos. Incluso llegamos a tener esto que es la hiperplasia del músculo liso clásica de un paciente asmático, pero lo que te está diciendo es que esto es un efecto ya crónico o más a largo plazo de todo este enjambre de situaciones donde se han producido un montón de células inflamatorias, proinflamatorias, citocinas, que al final van a terminar en una hiperplasia del músculo liso. Aquí tenemos otro esquema que nos ejemplifica cómo la sensibilización a los alergenos, que esto normalmente ponemos aquí una niña porque sabemos que la sensibilización puede ocurrir principalmente durante la infancia, y aquí nos vamos a encontrar con células presentadoras de antígeno de la mucosa bronquial que van a capturar el alergeno inhalado y lo van a presentar a estos linfocitos T, CD4, que sabemos, y como lo hemos estado repitiendo, van a ser principalmente los TH2, ¿verdad? El fenotipo TH2 es el que principalmente presentan en el asma, y que estas células a la vez van a secretar interleucinas 4, aquí ponen la 5, la 9, la 13, ¿verdad? Las que habíamos hablado principalmente al inicio de la clase, que a la vez van a producir o van a promover la producción de inmunoglobulina E por parte de quién? De los linfocitos B. Van a actuar en los linfocitos B y van a producir inmunoglobulina E, que a la vez se va a unir con el receptor, ya dijimos, el FCRI, que es el receptor de alta afinidad en los mastocitos. También van a unirse en los basófilos, en los eosinófilos y en los macrófagos. Entonces, al unirse, ya sabemos que los mastocitos, al unirse, ¿qué es lo que va a hacer? Que el mastocito se abra, se rompe y se desgranule, y al desgranular entonces van a liberar otros mediadores que van a exacerbar la respuesta inflamatoria que ya de por sí tiene el paciente asmático a través de histaminas, proteasas, leucotrienos y prostaglandinas, entre otros de los que hemos hablado. Otro de los fenómenos que habíamos hablado al principio de los que ocurrían en el asma como un mecanismo fisiopatológico importante es la remodelación. La remodelación es uno de los fenómenos más importantes que también ocurre durante el asma o en el paciente asmático. Aparte de la respuesta inflamatoria, los pacientes asmáticos también van a presentar cambios estructurales característicos a los cuales se le va a llamar remodelación de la vía respiratoria. La remodelación no es más que entonces todos los cambios estructurales en la membrana nasal, en la membrana, ¿verdad? En todo lo que es el bronquio del paciente asmático. ¿Cuáles son y cuáles específicamente son los cambios? ¿En qué consisten estos cambios estructurales en la remodelación del paciente asmático? El engrosamiento de la capa reticular de la membrana basal, que tiene depósitos altos de colágeno. También incluye fibrosis subepiteliales, hipertrofias e hiperplasias de las musculaturas bronquiales, proliferación y dilatación de los vasos porque hay un aumento de la densidad vascular,
También va a haber hiperplasia de las glándulas mucosas e hipersecreción de moco que se asocia a una pérdida progresiva de la función pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un bronquio normal y un bronquio de un paciente asmático. Miren la diferencia. Aquí tenemos una luz totalmente amplia donde puede pasar el aire sin ningún problema. Pero en el caso de un paciente asmático, miren, lleno de neutrófilos, de eosinófilos, de la membrana basal engrosada ya con cambios estructurales. Y si vemos, miren la diferencia entre uno normal y uno que no es normal, con un proceso inflamatorio e incluso ya con un proceso de remodelación. El remodelado va a comenzar generalmente cuando inicie el asma en un estado precoz y se ha establecido que hay una correlación entre el espesor de la pared de la vía aérea y la gravedad de la enfermedad. Es decir, a más grosor de la pared de la vía aérea, más grave va a ser la respuesta o más grave va a ser cómo se presentan las crisis o las exacerbaciones asmáticas en los pacientes. El engrosamiento, además del aumento de la musculatura, también va a favorecer, aparte del proceso inflamatorio como tal, que ya lo vimos, el estrechamiento aún mayor de la vía aérea y que al final es lo que nos va a complicar clínicamente el cuadro clínico del asma. Los cambios entonces característicos de la remodelación en la vía aérea, en el caso de la remodelación, es cambios en el epitelio, aumento de la secreción de moco, incremento en la producción de citocinas y quimiosinas por las células epiteliales. Esto nos va a generar engrosamiento y también una mayor rigidez de la vía aérea. Va a haber inflamación de la submucosa, engrosamiento de la capa muscular, incremento de número de fibroblastos, fibrosis subepiteliales y cambios vasculares en las vías aéreas grandes principalmente. Al final, esto lo que nos va a causar es un engrosamiento, como decía, y una mayor rigidez de la vía aérea y una menor respuesta al tratamiento, así como una mayor obstrucción bronquial de la que ya ocasiona de por sí la inflamación. El tercer mecanismo fisiopatológico del que hablábamos al principio era la obstrucción bronquial. La obstrucción final es como la vía común, ¿vea? El camino común al final que conducen todos los cambios fisiopatológicos en el asma. Al final, la inflamación y la misma remodelación, ¿en qué van a terminar? En la obstrucción bronquial. Y es al final la que nos causa o la responsable de la mayor parte de la sintomatología que presenta el paciente asmático. La obstrucción bronquial lo que nos va a generar es una limitación del flujo aéreo que puede resolverse incluso de forma espontánea o generalmente debe resolverse ya a través de una medicación e incluso puede permanecer ausente durante muchísimo tiempo. Si el paciente asmático se cuida y sigue sus indicaciones, puede permanecer sin obstrucción bronquial durante muchísimos meses o incluso años. Aquí tenemos en esta imagen, ¿verdad? Todos los bronquios, cómo van el proceso inflamatorio, cómo va cambiando a nivel ya de la secreción bronquial y va cambiando incluso estructuralmente todo el epitelio bronquial y cómo a través del proceso de inflamación, mire, se va obstruyendo el bronquio, entonces va cambiando la luz y la luz del bronquio se va haciendo cada vez menor y entonces, por lo tanto el flujo del aire va a costar muchísimo que pase, no pasa igual en estos niveles y por lo tanto va a generar todo el proceso de disnea o de ahogamiento que tiene el paciente en el asma. ¿Cuáles son los mecanismos que llegan a producir la obstrucción bronquial en el asma? Bueno, hay una contracción del músculo liso bronquial, también vamos a tener la presencia de edema en la vía aérea, van a haber cambios estructurales y la hipersecreción de moco. Aquí tenemos entonces una vía respiratoria normal en el proceso ya de un paciente asmático donde comienza a engrosarse una pared inflamada y luego ya un bronquio ya contraído, ¿verdad? Con el músculo liso grande y grueso, hipertrófico, hiperplásico y que ya, si ustedes se fijan, en una vía respiratoria normal como esta, donde cabe el aire muy fácilmente, aquí va a costar muchísimo que pase el aire y evidentemente va a tener una consecuencia clínica en el paciente. Esta es otra imagen que es igual a lo que estábamos explicando anteriormente, los mecanismos de obstrucción de la vía aérea en el asma, que no me voy a detener aquí porque lo hemos explicado anteriormente. Y aquí también tenemos otra imagen donde les coloco la relación entre el epitelio, vean los cambios que ocurren a nivel del epitelio y el mesénquima en un paciente con asma, ¿verdad? Y
todos los factores de crecimiento y todas las citocinas que van a perpetuar el proceso de inflamación crónica en un paciente. Terminamos en una remodelación, miren, una inflamación crónica y luego en un tema de remodelación que terminan cambiando toda la estructura bronquial en el paciente asmático. Una vez con eso terminaríamos nosotros hasta ahí la parte propiamente de la fisiopatología del asma, que si ustedes se fijan es una fisiopatología bastante compleja, no es una fisiopatología fácil. El proceso inflamatorio es el que más preponderancia tiene en toda la fisiopatología. La remodelación y la obstrucción bronquial, que serían los otros dos mecanismos fisiopatológicos, son también importantes, pero le hemos dedicado muchísimo tiempo al tema inflamatorio porque predominantemente esto es lo que nos va a conducir a los otros dos mecanismos fisiopatológicos. Dentro del manejo del asma, tenemos dos guías importantes para poder tener universalmente o de una forma más apropiada el manejo del paciente asmático. Estas guías o estos procesos del asma han ido cambiando conforme en los años, se han ido actualizando. Yo les he traído en esa oportunidad lo que significa ya la guía del manejo del 2019. Algunas entendería yo que ya salieron en el 2020, pero no han cambiado demasiado. Entonces, las guías del manejo del asma, que son principalmente dos, que es la GINA y la GEMA, ¿verdad? La GINA, que significa, la GEMA, que significa la guía española para el manejo del asma, y la GINA, que significa Global Initiative for Asthma, ¿verdad? Que son distintos. La GEMA es más española y la GINA es más a nivel del resto de países. Ambas son utilizadas y ambas son complementarias, tienen unos aportes importantes dentro del manejo del asma, y cuando ustedes encuentren GINA o GEMA, dependiendo de lo que cada una de ellas aporta para el manejo del paciente asmático, saben que se trata de guías universales para el manejo del paciente. Dentro del manejo, de la clínica del paciente asmático, debemos de reconocer lo que se llaman los fenotipos. Esto de los fenotipos se ha estudiado hace muy poco tiempo, tal vez era hace unos 5 o 6 años, en donde importantes estudios a nivel epidemiológico y genético han evidenciado o que existen diversos condicionantes para que aparezca la enfermedad asmática y que tienen que ver tanto con factores hereditarios como con factores ambientales. Estudios genéticos entonces han apuntado a que hay numerosas asociaciones de genes importantes, pero que ninguno parece aclarar específicamente cómo y cuándo puede llegar a padecer un paciente con asma. Pero lo que sí se sabe, y lo mencionábamos al inicio incluso de la parte 1 de la clase, es que es una enfermedad poligénica. Entonces, ¿qué tienen que ver los fenotipos? Los fenotipos entonces son el conjunto de características que resultan de la interacción entre una estructura genética de un paciente y su entorno ambiental. Significa que para que un paciente desarrolle asma debe de tener ciertos fenotipos. Si el paciente tiene fenotipos determinados, va a ser más o menos condicionante a padecer la enfermedad. Estos fenotipos han sido estudiados sobre todo en niños, en donde se puede sospechar desde un punto de vista pronóstico los que tengan más posibilidad de presentar asma en un futuro. Y en este sentido van a encontrar ustedes 3 términos clínicos muy habituales, sobre todo en pediatría, porque esto más se utiliza en niños y no en adultos. Y son los que consideramos 3 tipos de fenotipos descritos en los niños, y les vamos a llamar los sibilantes. Tenemos niños con sibilancias transitorias, niños con sibilancias persistentes no atópicas y niños con sibilancias persistentes atópicas. Fíjense que si ustedes se ponen a pensar, aquí volvemos a tomar el término de atopia y no atópica por el tema de la presencia de las IgE que vemos y hemos visto en toda la fisiopatología, que tiene un papel preponderante en todo el manejo inflamatorio del paciente asmático, pero aquí ya agrupan en 3 grandes tipos los fenotipos que se describen más en niños y que los convierte en posibles pacientes asmáticos.
Los sibilantes en los niños, entonces, ¿cuáles serían los niños o cuáles serían los fenotipos que se les llama sibilantes transitorios? Son aquellos niños que presentan sibilancias durante el primer año de vida y que pueden llegar incluso a continuar presentando estas sibilancias hasta los 3 años de edad. En más del 60%, la sintomatología va a remitir entre los 3 y los 6 años de edad y suelen tener sibilancias casi exclusivamente cuando ellos presentan algún tipo de infección viral, y la intensidad de los cuadros durante los primeros años es un factor predictor de persistencia y gravedad. Entre más intenso y más recurrentes sean los cuadros sibilantes de estos niños en el primer año, más grave y más probable vaya a ser que este paciente vuelva a ser asmático en los próximos años de su vida. Aquellos persistentes no atópicos se consideran que son aproximadamente el 40% de los sibilantes transitorios, que van a continuar incluso con episodios de sibilancia a los 6 años de edad. Solo la mitad de estos niños generalmente van a estar sensibilizados a aeroalergenos y la otra mitad probablemente no van a estar sensibilizados. Los episodios los van a presentar sobre todo en invierno, en épocas muy frías y cuando están también presentes infecciones virales. La mayoría se ha observado que presentó cuadros de bronquiolitis en el primer año de vida, tienen los antecedentes de producir bronquiolitis en el primer año de vida y que fue ocasionada principalmente por el virus sincitial respiratorio. El riesgo de que presente sibilancias a los 6 años de edad es más preponderante en estos niños que han presentado estos cuadros durante el primer año de vida. Las sibilancias en los niños, en este grupo, en lo que se llama, es por una alteración en la regulación del tono muscular de la vía aérea que no es causado por aeroalergenos. Es decir, en general estos niños tienen ya genéticamente una disregulación, podríamos decirlo así, del tono muscular de la vía aérea que los vuelve sopladores, sibilantes, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque normalmente un niño menor de 1 año o de los primeros 3 años no los exponemos demasiado a aeroalergenos. Normalmente la mayoría tenemos cuidado de no exponerlos, sobre todo en el primer año de vida, y sin embargo, aunque los tenemos muy cuidados y sin exposiciones, el paciente puede presentar cuadros de sibilancia. ¿A qué se va a deber? A esta desregularización del tono muscular. Por eso es que cuando el niño crece, esto puede ser autorreversible y puede el niño mejorar durante los primeros 3 años de vida sin necesidad de ningún tratamiento. Hablemos entonces de los sibilantes de los otros grupos, que es los sibilantes persistentes, que son los atópicos. Estos niños generalmente van a comenzar durante el segundo o tercer año de vida. Los cuadros son más graves que en los otros 2 grupos, es decir, los sibilantes atópicos hacen clínicamente cuadros mucho más graves que en los otros sibilantes persistentes o los no atópicos, y pueden ser que tengan alguna relación con cuadros medioambientales o con infecciones de las vías aéreas, o puede ser que no. Estos niños tienen más o menos también y tienen la particularidad que suelen tener una relación de historia familiar de asma 2 o 3 veces más preponderante, y además también están acompañados de cuadros de dermatitis atópica. De los sibilantes en niños podemos decir que presentan eosinofilias mayor del 4% a nivel sanguíneo. En estos niños la función pulmonar va a estar más alterada que la de cualquier otro grupo. Es una alteración reversible, ¿verdad? Cuando el niño está con sus broncodilatadores o esteroides, y el grado de hiperreacción bronquial está asociado también con el pronóstico del niño. A los 6 años de vida, más o menos, la obstrucción de la vía aérea y el grado de hiperreacción bronquial puede aumentar, y además, desde los 3 años de vida se puede observar cambios en el aumento de la resistencia de la vía aérea y producto generalmente de un proceso inflamatorio que vaya a condicionarnos que el paciente ya presente asma. Entonces, establecer el fenotipo al que más se ajusta un niño, si es sibilante atópico, no atópico, si es un sibilante transitorio, nos va a permitir
manejar al niño de forma temprana, hacer un pronóstico de aproximación, cuál niño puede ser o no asmático y a este niño ya condicionarlo en todo su entorno y si es necesario darle medicación se les da, pero ya no vamos a esperar que el niño llegue ya con un cuadro de crisis asmática o exacerbación asmática para que nosotros sepamos que el paciente es asmático, sino ya prevenir este cuadro crónico inflamatorio en el niño e irle ajustando todas sus condicionantes, no solo a nivel farmacológico, a nivel de manejo, sino también a nivel de todo su entorno de vida. Se ha establecido entonces a partir de esto lo que se llama un índice de predicción del asma o IPA que nos va a ayudar a seleccionar con más probabilidad a los niños con asma atópica y por lo tanto persistente más en el tiempo a través de ciertos criterios. El índice predictivo del asma modificado, entonces, se va a generar en los niños de 0 a 3 años, ¿verdad? Tiene criterios mayores y menores y va a considerar como básicamente diversas criterios. La edad de 0 a 3 años, la historia de mayores o iguales a 4 episodios de sibilancia, con uno por lo menos diagnosticado por el médico, es decir, no solo es que la mamá llegue y diga, mire, yo oigo que el niño le chilla el pecho, sino que por lo menos de estos 4 episodios durante estos 3 años haya sido uno diagnosticado por un médico y además que cumpla con un criterio por lo menos uno mayor y dos menores, por lo menos, o sea, puede ser uno o más o dos o más. ¿Cuáles serían los criterios mayores? Un padre con asma, ¿cuál padre con asma, verdad? Un cualquiera de los padres, madre o padre, ¿verdad? Con asma, diagnosticado por médico, es decir, no que diga yo creo que padecía asma, sino que ya sea clasificado y diagnosticado médicamente como asmático uno de los padres, que tenga presencia también de cuadros de dermatitis atópica también diagnosticada por un médico y que tenga sensibilización alérgica a por lo menos un aeroalergeno, que esto lo vamos a ver generalmente con diagnósticos de sensibilización, ¿verdad? Que se le realizan a los niños. Los criterios menores es que tenga el paciente sensibilización alérgica a la leche, al huevo, a los cacahuates, algunas semillas, principalmente el cacahuate, que no tenga sibilancias asociadas a resfriados, es decir, que tenga sibilancias que no estén asociadas a resfriados, es decir, que aunque no tenga gripe o que no tenga un resfriado, el paciente pueda presentar sibilancias y que tenga eosinofilias a nivel a nivel sanguíneo o sérico mayor o igual del 4%. A nivel de las manifestaciones clínicas del asma, son 4 las manifestaciones clínicas principales del paciente asmático y que siempre las va a presentar: las sibilancias, la disnea, la tos y la opresión torácica. Las manifestaciones suelen empeorarse durante la noche. Es típico que el paciente se despierte muy temprano en la mañana con estos cuadros sintomáticos. Algunos pacientes pueden aumentar la producción de moco, la cual generalmente es un moco espeso, pegajoso, que es difícil de expectorar. Hay normalmente hiperventilación, hay uso de músculos accesorios como el trapecio, el esternocleidomastoideo, los intercostales, para poder compensar esta dificultad respiratoria que tiene el paciente asmático. Y normalmente antes de un ataque asmático pueden surgir síntomas prodrómicos como prurito debajo de la mandíbula, molestias interescapulares e incluso miedo, ansiedad o sensación de muerte inminente, que se vuelve como unos signos premonitorios que el paciente ya asmático puede incluso hasta identificar como previos a un ataque asmático. Dentro de los signos pulmonares, a nivel del examen físico de tórax pulmonar, vamos a encontrar estertores crepitantes en todo el tórax durante la inspiración y en gran medida durante la expiración. Vamos a tener hiperinsuflación, que normalmente lo vamos a evidenciar en una placa de tórax, y en algunos pacientes, en especial en los niños, van a tener como manifestación inicial la tos predominantemente no productiva, ¿verdad? Que es lo que llamamos una asma de variedad tusígena, pero que en la mayor parte de los pacientes vamos a tener ahí el montón de moco que no podemos expulsar. Las fases en el diagnóstico del asma van a incluir 4 grandes fases importantes. La primera es la sospecha clínica del asma, determinar los síntomas clave y la variabilidad en el tiempo. Las pruebas de función pulmonar son fundamentales para diagnóstico del asma, es decir, que al paciente le vamos a realizar una espirometría o una flujometría para demostrar si hay presencia de obstrucción al flujo del aire o hay una fluctuación en la obstrucción
como una reversibilidad o una variabilidad. Y luego, sí o no, vamos a ver si tratamos o no, o lo diagnosticamos como el asma y el nivel del tratamiento que tendría. Dentro de la historia clínica, personal o familiar, ¿verdad? En pacientes, sobre todo mayores de 6 años de edad, va a ser probable que sea asma si hay una historia personal de atopia, historias familiares de asma o atopia, sibilancias generalizadas en la ocultación, a nivel de la espirometría, ¿verdad? Que haya una función baja, una PEF baja, ¿verdad? Una fracción de expiración baja, sin que explique por qué puede estar baja este valor, una eosinofilia sin otra explicación, y también es menos probable si solo sea tos el único síntoma, si hay tos con crónica productiva, pero que no haya disnea ni sibilancia, si la exploración física normalmente suele ser normal, alteraciones de la voz, síntomas de resfriado, historia de fumador de importancia, ¿verdad? Que normalmente no se relaciona casi con asma, sino con otros cuadros crónicos como EPOC, patologías cardíacas, disneas al ejercicio, entre otras cosas, e incluso una FEV1 normal que también puede generarnos un cuadro importante en el paciente para diagnosticarlo si es asmático o no. Aquí es bien importante que nosotros diagnostiquemos y sepamos diferenciar un cuadro solamente de sibilancias o un cuadro que puede llevarnos a un asma. Y aquí, si ustedes lo miran, estos valores, FEV1 significa, ¿verdad? El valor expiratorio forzado, ¿verdad? O el volumen expiratorio forzado, eso significa FEV1, que son valores que los tenemos en la espirometría. Eso significa que la espirometría es fundamental para hacer un diagnóstico diferencial en los pacientes en quien sospechamos asma. Normalmente el volumen expiratorio forzado en pacientes con asmáticos van a estar bajos, y en un paciente que no sea probable que sea asma va a estar normal, aunque el paciente presente algún cuadro expiratorio. Esto lo vamos a ver principalmente en espirometría, y lo que nos está indicando esto, que la espirometría va a ser una indicación sine qua non para diagnosticar diferencialmente un cuadro asmático de otro cuadro respiratorio. En niños menores de 5 años, el diagnóstico es un poquito más complejo. Generalmente, acuérdense, los menores de 3 años podemos tener niños sibilantes tempranos transitorios, pero como hablábamos al principio de los fenotipos, estos niños después de los 3 años se curan espontáneamente y ya no van a ser niños probablemente asmáticos. Pero en caso de que se presenten sibilancias persistentes, sobre todo después de los 3 años de edad, la edad aquí es fundamental para poder saber si el niño va a ser o no va a ser asmático. Si después de los 3 años el niño suele seguir siendo asmático, y como lo vimos en el índice predictivo del asma, tiene otros condicionantes, criterios mayores y menores, cada vez nos va a acercar entonces al diagnóstico del asma. En los niños menores de 5 años, los datos subjetivos, la tos que se puede acompañar con sibilancias, estertores gruesos que empeoren la noche, el niño no corre, no juega, no realiza mayor actividad física porque el niño se cansa fácilmente, las historias de alergia, las pruebas terapéuticas, ¿verdad? Que en algún momento se pueden usar con estos niños menores de 5 años a dosis bajas, pero que pueden llegar a mejorar o empeorar los cuadros clínicos. Y luego la clasificación, ¿verdad? Del asma en adultos. En adultos ya no la clasificamos, fíjense, antes de recibir el tratamiento o con el tratamiento, la vamos a clasificar como un asma intermitente, un asma persistente leve, un asma persistente moderada o un persistente grave. Por eso es que yo les decía que ya no usamos tanto los términos de asmas extrínsecas, intrínsecas, atópicas, no atópicas, sino que ahora, según las guías, estas son las clasificaciones más aceptadas. ¿Cuándo va a ser un asma intermitente? Cuando tengamos síntomas diurnos que no sean o por lo menos 2 veces o menos a la semana. Cuando haya medicación de alivio, el paciente ya tenga agonistas beta-adrenérgicos de acción corta, pero no lo use o necesite usarlo no menos de 2 veces por semana,
que no hayan síntomas nocturnos o por lo menos no más de 2 veces al mes, que no haya ninguna limitación, el paciente puede hacer cualquier actividad física y el volumen expiratorio forzado generalmente sea mayor del 80%, no es tan anormal, y luego que no haya exacerbaciones. Cuando consideramos un asma persistente leve, cuando ya presentamos síntomas diurnos más de 2 veces por semana, y cuando la medicación la necesitamos por lo menos 2 veces por semana y tenemos síntomas nocturnos 2 veces al mes, algo limitados, algunas actividades físicas no las podemos realizar, tenemos siempre una función pulmonar con un volumen expiratorio forzado de más del 80% y podemos llegar a tener una o ninguna exacerbación en el año. Luego la persistente, moderada y grave, ya podemos tener síntomas a diario o continuos con medicación que necesitamos poner todos los días, más de una vez a la semana, síntomas nocturnos, limitaciones ya de la actividad importantes, con una función pulmonar con un volumen expiratorio forzado de más del 60 y menos del 80 o menos del 60 en casos de persistentes graves y con exacerbaciones de 2 o más al año. ¿Cuál es la utilidad? Habíamos estado hablando del volumen expiratorio forzado como uno de los diagnósticos clásicos para ser criterio importante en el diagnóstico del asma. La función pulmonar evidentemente en el paciente asmático está afectada y las dos maneras son a través de la espirometría forzada, que es la que más se usa, y la flujometría. En un cuadro que un paciente tenga sugestivo de asma, tenemos que indicar la espirometría como una primera prueba de elección para demostrar la obstrucción del flujo del aire expiratorio, sobre todo en niños mayores de 6 años y en los adultos. Y aquí tenemos las principales variables, ¿verdad? Espirométricas, la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado, la relación entre la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio forzado, el flujo expiratorio forzado y el flujo máximo que se consigue. Entonces aquí ponen todo lo que podemos encontrar, ¿verdad? En las espirometrías en una valoración del asma. Entonces, el diagnóstico se va a establecer en base a los síntomas de obstrucción respiratoria variable o intermitente que tengamos. Vamos entonces a tener en una espirometría con un paciente con asma un volumen expiratorio forzado reducido, una reducción del coeficiente del volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada, una reducción de la fuerza expiratoria y la reversibilidad de los síntomas 15 minutos después de inhalar un antagonista beta. Normalmente una persona logra exhalar más del 80% de la capacidad vital forzada dentro de un segundo. Por eso es que es el 1 que se pone al final. La relación entre el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada debajo del 70%, generalmente lo que nos está diciendo nada más el espirometría es que tiene una obstrucción del flujo del aire. Y la obstrucción va a indicar un valor, ¿verdad? Va a indicar un valor arriba del 70 con una obstrucción leve, entre el 60 y el 69 ya una obstrucción moderada. La función pulmonar en la vigilancia del asma, según los criterios de la guía GINA 2019, es que es un indicador del riesgo futuro y debe hacerse la espirometría o las pruebas de función pulmonar desde el momento del diagnóstico o 3 a 6 meses después incluso de iniciar el tratamiento y periódicamente. Es decir, primero para realizar y corroborar diagnóstico. Una vez el paciente ya esté diagnosticado, también hay que realizarle cuando ya inicia el tratamiento 3 a 6 meses después de haber iniciado su tratamiento para ver si el tratamiento ha funcionado y ha mejorado el cuadro y periódicamente a partir ya cuando el paciente está crónicamente manejado. Otras pruebas diagnósticas como la sensibilidad de las vías respiratorias que miden la hiperreactividad bronquial y que lo hacemos estimulando con metacolina o histamina que va a producir una reducción de la capacidad del volumen expiratorio forzado al un 20%, pero ya casi no se usa. Pruebas hematológicas no suelen arrojar datos útiles. Algunos pacientes se pueden medir la inmunoglobulina E a nivel sérico o inmunoglobulina E específicas para algunos alergenos y como decíamos anteriormente podemos tomar los eosinófilos en sangre también que nos ayudan cuando son arriba del 4%.
y la placa de tórax ya como un examen de gabinete que normalmente en paciente asmático es normal, a menos que el paciente en ese momento esté pasando una crisis o una exacerbación, y que en pacientes ya muy graves con demasiados cuadros o exacerbaciones podemos llegar incluso a tener hiperinsuflaciones pulmonares e incluso hasta neumotórax. Si ustedes se fijan, miren los grandes espacios. Esta es una placa de tórax de un paciente con una hiperinsuflación pulmonar y donde lo evidencio yo. Miren los grandes espacios intercostales que tiene y los grandes pulmonotes que se le ven bien grandotes, el parénquima. ¿Por qué? Porque el paciente está haciendo un gran esfuerzo para compensar la falta de aire y esto va a hacer que se abran los espacios intercostales y se traduzca en una hiperinsuflación pulmonar. Entonces, esta gran aumento de los espacios intercostales, que no es normal en una placa de un paciente que respira normalmente, entonces esto lo vemos clásicamente en pacientes también asmáticos. Podemos realizar también pruebas cutáneas para identificar alergenos inhalados específicos en los cuales aquí, ¿verdad? Les ponen pequeñas dosis de los alergenos a la leche, al polen, a la grama, a los pelos, etcétera, y van estableciendo cuáles son los principales alergenos que pueden causar una hiperreactividad bronquial. Al óxido nítrico inhalado es una prueba conservadora que nos hace o nos sirve para cuantificar la calidad o cuánto de eosinófilos tenemos en las vías respiratorias. A veces se hace, ya no son muy comunes estos tipos de pruebas diagnósticas. ¿Y cómo clasificamos el asma según el grado de control? Bueno, bien controlada, parcialmente controlada y el asma mal controlada. Esto es según el grado de control en los adultos. Mucho cuidado con las clasificaciones porque va a seguir según criterio. En este caso, el criterio es según el grado de control, si estamos bien controlada, parcialmente o mal controlada. Y aquí vamos a tener siempre los criterios de los síntomas diurnos, la limitación de actividades, la presencia de síntomas en las noches, si necesita medicación de alivio o de rescate y cómo estaría una espirometría en el caso que al paciente se le tomara en ese momento y la presencia o no de exacerbaciones. Para el control del asma, entonces, vamos a tener como dos grandes áreas. Por un lado, el control del asma nos sirve para un control actual y luego tenemos para un riesgo futuro y evitar principalmente la presencia de exacerbaciones o crisis asmáticas. El control actual está definido por los síntomas y en los cuales le vamos a dar medicación de alivio y la actividad, ¿verdad? Que lo vamos a establecer a través de la función pulmonar. Y el riesgo futuro que vayamos a tener en estos pacientes está definido por la función pulmonar basal reducida, la presencia de exacerbaciones, el declive de la función pulmonar y los efectos adversos al tratamiento. El nivel del control en el asma en el tiempo, con una evolución desde un buen control hasta un mal control, va a depender de diferentes factores. De cómo el paciente realmente esté haciendo caso, porque esto es bien importante, estos ya son pacientes diagnosticados en los cuales se le ha dado medicación y en los cuales el paciente tiene que evitar el contacto con los alergenos que ya él previamente ha identificado como productores de cuadros agudos, exacerbaciones o crisis asmáticas. Y aquí tenemos un paciente bien controlado, el paciente parcialmente controlado, ya vimos los conceptos anteriormente, que empieza a perder el control y que por lo mismo va a empezar a aparecer sintomatología y las pruebas también de función pulmonar van a estar, ya empiezan a disminuirse y a cambiar. Ya cuando no tenemos control, en un paciente no controlado pueden aparecer tres tipos de crisis, leves, moderadas o graves, dependiendo del grado de gravedad que el paciente presente. Los posibles diagnósticos diferenciales es importante como una patología respiratoria crónica. Hay que hacer diagnósticos diferenciales y no solo de vías respiratorias inferiores, sino que también de vías respiratorias superiores, como rinofaringitis, sinusitis, también los cuerpos extraños inhalados, alteraciones laringias, laringiotraqueomalacias o malformaciones congénitas. Y aquí les pongo los datos subclínicos que hacen que no se vuelvan un asma, pero que pudieran compartir algunos detalles clínicos y las poblaciones susceptibles. También en las vías aéreas bajas hay que hacer un diagnóstico diferencial, sobre todo en los alumnos, en los adultos con bronquiectasias o otras patologías pulmonares, bronquiolitis virales en los niños que son muy frecuentes, displasias también en niños o cardiopatías congénitas que también pueden verse afectados
cuadros pulmonares. Bronquiolitis obliterantes que se dan en niños y adultos y bronquiectasias en niños y adultos, pero acordémonos que como estamos tratando de diagnosticar asma en edades tempranas, por eso es que se ponen también estos. Ya en adultos, podemos tener otros cuadros clínicos como EPOC, que es uno de los principales del asma, neumonitis por hipersensibilidad, ICC, tromboembolismos, TB, incluso fibrosis quística, tal vez no diagnosticada tan tempranamente, pero que da cuadros clínicos, síntomas y signos clínicos muy similares a cuadros asmáticos. Y aquí tenemos otros, ¿verdad? Otros signos y síntomas que hacen poco probable el diagnóstico del asma y los diagnósticos alternativos que pueden sugerir la presencia de estos signos y síntomas. Aquí tenemos otro cuadro, ya los pone revueltos, ¿verdad? En adultos más que todo, fibrosis, bronquiectasias, cuerpos extraños, tumores, fallos cardíacos, casi es lo mismo que hablábamos en el cuadro anterior. Más frecuentes y menos frecuentes en el diagnóstico diferenciales, la EPOC a la cabeza, en adultos principalmente, bronquiectasias, más adultos y niños, pero más adultos, enfermedades incluso abdominales como reflujo gastroesofágico, hiperreactividades bronquiales transitorias, disfunción de las cuerdas vocales, obesidad, ICC, etc. Aquí este cuadro anterior, voy a regresarme, entre unas características diferenciales entre asma y EPOC, porque decíamos que EPOC en el adulto es una de las principales diagnósticos diferenciales. La historia natural es distinta, la incidencia y prevalencia varían en los grupos de edad. La EPOC está más relacionada con el tabaco, el asma no, es más genética, acuérdense de eso, genética y otra exposición al alergeno. Las fisiopatologías son totalmente distintas, aunque, ojo, participan casi los mismos mediadores. Siempre hay una respuesta inflamatoria y participan también bastantes células y mediadores que participan en el asma, también en el EPOC, como lo vamos a ver, pero no son iguales y no tienen el mismo papel. La obstrucción es diferente, el riesgo de infección bronquial es mayor en un paciente con EPOC que con asma. Las respuestas al tratamiento son distintas, las medidas de prevención y las actividades de educación también son distintas. El manejo del paciente, no me voy a detener mucho en esto porque esto corresponde ya a su clase de farmacología, solo voy a hacer un repaso clásico de la patología del asma en base a la guía del GINA y el YEMA, ¿verdad? Y que siempre tiene que iniciar con un manejo no farmacológico, es decir, no es solo el fármaco, sino que todo el cambio en el estilo de vida del paciente. Es modificar los factores que mejoran su medio ambiente, el ejercicio que no es que esté prohibido en un paciente con asma, sino que debe de ser parte de su vida, pero moderadamente de acuerdo a la respuesta que el paciente tiene. Evitar la exposición a factores que le pueden causar crisis y una vez iniciado el manejo no farmacológico va a prescribir el médico un tratamiento necesario para controlar los síntomas agudos de tos y sibilancia durante las exacerbaciones y un tratamiento del día a día que es el tratamiento de mantenimiento. ¿Cuáles serían los objetivos? El control de los síntomas, principalmente diurnos y nocturnos, y la reducción del riesgo de futuro de que el paciente presente exacerbaciones, la disminución de su función pulmonar que haya alcanzado, por ejemplo, un 80% de un FEV1 y que después el paciente vaya desmejorando. Eso va a disminuir su función pulmonar, entonces mantener una función pulmonar, un FEV1 adecuado y efectos adversos de la medicación. Según el GINA 2019, para prevenir las exacerbaciones del asma y controlar los síntomas, vamos a tener medicaciones que ahora el GINA recomienda que todo adulto y adolescente con asma va a recibir medicación controladora que tenga inhaladores corticosteroides para reducir su riesgo de exacerbaciones graves e incluso en pacientes con síntomas poco frecuentes. También la GINA 2019 recomienda que todo paciente asmático debe disponer de medicación de rescate en inhalador en el momento en que el paciente puede presentar crisis. Y además, también GINA 19 incluye el tratamiento de factores de riesgo modificables y de las comorbilidades y el uso de terapias y estrategias no farmacológicas. Tenemos varios grupos de medicamentos clasificados en el manejo del asma. Esto me imagino que ustedes ya lo saben en las clases de farmacología, como los medicamentos controladores, que son los corticosteroides inhalados, como la beclometazola, la budesonida, la ciclesonida, el propionato de fluticasona, la mometasona, y la triamcinolona, que son bien comunes y usados mucho.
Tenemos también como controladores la combinación entre corticosteroides inhalados y broncodilatadores beta 2, agonistas beta 2 de acción prolongada como beclometasona con formoterol, budesonida con formoterol, fluticasona con formoterol y mometasona. Ahí en este caso el broncodilatador agonista beta 2 es el formoterol, que es el que más nos sirve muchísimo, y también dentro de los controladores tenemos el grupo de medicamentos llamados modificadores de los leucotrienos. Aquí tenemos el Montelukast, que viene en presentaciones de 10 y de 5 miligramos, el Pralucas, el Zafirlucas y el Sileutón, y las algunas cromomas como el cromoglicato sódico, pero se usa muchísimo más en la actualidad el Montelukast y el Zafirlucas. Luego tenemos los medicamentos que se llaman de rescate, que son broncodilatadores agonistas beta 2 o los conocidos como los SABA de acción corta, ¿verdad? Broncodilatadores agonistas beta 2 de acción corta, conocidos como SABA, que es el famoso salbutamol y terbutalin. Y tenemos también dentro de los medicamentos de rescate los inhaladores corticosteroides inhalados y el formoterol a dosis baja, y luego los anticolinérgicos de acción corta como el ipatropio y el bromuro de oxitropio. Dentro de los cambios importantes en las recomendaciones del GINA 2019, sobre todo en el asma 9, 10, 2000, en el asma leve, desde el 2019 ya nos recomienda iniciar con tratamiento con SABA y monoterapia, ya no es el salbutamol, ¿verdad? El iniciador, sino que todos los adultos ya en un inhalador, un corticosteroide inhalado, ¿verdad? Para reducir el riesgo de exacerbación. Aquí tenemos las dosis diarias, ¿verdad? De algunos corticosteroides inhalados. Y lo que llamábamos y hemos estado mencionando que no es más que la crisis asmática como un episodio de empeoramiento de los síntomas que requiere de cambios en el tratamiento actual y que va a ocasionar modificaciones pasajeras en la función pulmonar. Esto significa que una vez que el paciente sale de la crisis asmática, lo que nosotros queremos es volverlo a llevar a niveles FEV1 adecuados, ¿verdad? Puede esto ser reversible. Esta es lo importante, y digamos que quizás una ventaja del asma como una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Que en otros tal vez no puede ser tan reversible como en este, y el asma aún se considera una enfermedad que puede matar a un paciente, es decir, puede llegar con crisis asmática y cuadros de una obstrucción respiratoria severa que lo lleve a un paro respiratorio y a llevarlo hasta la muerte. Los medicamentos que se necesitan se dividen, como decíamos, en broncodilatadores de acción rápida, en medicamentos antiinflamatorios, que incluso podemos incluir glucocorticoides sistémicos como primera elección, y los de rescate que hablábamos anteriormente, y los factores de riesgo para un asma casi fatal cuando tiene un asma grave o, por ejemplo, crisis asmáticas previas con intubación o acidosis respiratoria, ingresos hospitalarios previos, que requiera más de 3 tipos de medicamentos para el asma, que tenga un uso excesivo de agonistas beta 2. Saben ustedes que el uso excesivo de beta 2, vea, sobre todo si es más de un inhalador al mes, puede generar un factor de riesgo, y esto lo tuvieron que haber visto en fármaco, y verlo que también el uso excesivo de estos inhaladores en un paciente asmático puede revertir y convertirlo en un factor de riesgo para crisis asmática. Repetidas visitas a urgencias, ¿verdad? También en el año previo lo convierte en un paciente que está llegando y llegando y llegando por crisis, lo convierte en que en algún momento una de ellas puede convertirse en una crisis fatal, y aquellas también de instalación rápida en las primeras 3 horas de exposición a un alergeno o descompensación pueden ser fatales. También la falta de adherencia al tratamiento, la obesidad, la negación de la enfermedad, la dificultad del aprendizaje, otras condicionantes sociales, ¿verdad? Y personales del paciente que pueden llevarnos a esto. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase de enfermedades respiratorias como es el EPOC. Dios los bendiga.